corazoncito. Al pasar tu puerta, Tijuana, mosca me ha picado, Tijuana, sangre me ha sacado, Tijuana, mi corazoncito. Rata y yarata y cuba y un caratarata, arwi, cuba y un carwi, arwi. Rata y yarata y cuba y un caratarata, arwi, cuba y un carwi, arwi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional. Gracias a la magia de la autopista de la información, pues conectados con el mundo. Hoy vamos a estar conversando con México, con Argentina, con Colombia y también con Perú. Dentro de lo que son nuestros concursos literarios, recuerden que tenemos Macondos del siglo XXI y también Notas Migratorias de César Vallejo. Todo esto simplemente es un esfuerzo por que la literatura pues esté más viva que nunca, ¿no? Algunos dicen que, oye, ya se fueron los grandes, ¿no? De la literatura latinoamericana. Y verdad, pues con la pérdida reciente de Mario Vargas Llosa, pues hemos sentido un poco la pegada. Pero hay pruebas de que tenemos gente que tiene muy buena literatura y que está totalmente en el anonimato. Precisamente esta es una ventana para poder conocer a algunas personalidades como José Carreño de México. Bienvenido, José. Tus saludos. Hola, muchas gracias, Jorge. Encantado. Ajá, coméntanos un poco a qué te dedicas, de qué parte de México. Estás en Europa, me decías, ¿no? ¿De qué parte de México eres tú? Sí, sí, yo soy de Cuernavaca, Morelos, México, muy cerca de la Ciudad de México, y radico en Estados Unidos, de hecho. Soy profesor de literatura y nada, me dedico a la docencia y a escribir también. Intento escribir. Sí. Ajá. ¿Actualmente estás en trabajo o estás de Sí, paso? bueno, ahora estoy aquí con asuntos familiares en Europa, pero pronto volveré ya. Yo creo que una semana más ya volveré a México y luego a Estados Unidos. Bien, bien, bien. Ya. Bueno, ¿cómo llegas al concurso? Llegué por Ujú. escritores.org. Es una página que exploro de vez en cuando a ver si hay algún concurso que se ajuste a lo que yo escribo y nada, y ustedes me encantó y decidí participar. Soy muy Bien, escéptico de los concursos, pero este tuvo buen feeling para mí, así que decidí participar. bien, bien, bien. Bueno, José nos presenta Un Mundo Raro. Es una obra que combina poesía, narrativa y reflexión, explorando temas como la identidad, el amor, la memoria, la escritura y la transformación personal. A través de fragmentos cargados de simbolismo y lirismo, el autor nos lleva por un viaje introspectivo que abarca desde su genealogía y creencias hasta encuentros cotidianos llenos de significado. En genealogía, el autor reflexiona sobre sus raíces, su infancia en el istmo de Tehuantepec y su desconexión con la herencia cultural. Háblanos un poco sobre eso. Sí, bueno, mi familia materna es del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en esta región indígena, casi 90% de la población es indígena, y la otra parte, la paterna es de la Ciudad de México. Entonces tengo esta doble identidad capitalina, urbana, y la otra indígena, ¿no? Con lenguas originarias. Y de ahí surgió esta colección, ¿no? De esta búsqueda de esta identidad que cada vez es más lejana, pero también más cercana, ¿no? Y eso se ahonda con mi estancia en Estados Unidos también, esta lejanía también del país, también me da otra perspectiva sobre lo que es la identidad, ¿no? De lo que es ser mexicano y lo que es ser post-mexicano, ¿no? También, y post-latinoamericano. Entonces,
esos son temas que me interesan mucho y que trato de abordar con pequeñas narraciones y algunos poemas también. Ajá. Bueno, en Credo declara sus creencias por lo cotidiano, la poesía y la libertad. Sopa de Letras narra un episodio en el que la imposibilidad de comprar un libro de poesía alemana se convierte en una metáfora de la lucha entre el arte y las limitaciones materiales. Exacto. Santa Teresa y Un Mundo Raro presentan escenas íntimas personales, mientras que Corrientes Alternas reflexiona sobre la relación del autor con la obra de Octavio Paz. Finalmente, Fe de Rata cierra con una meditación sobre las contradicciones humanas y la fragilidad del lenguaje. Coméntanos un poco sobre todos estos escritos. Sí, bueno, uno de los que más me interesan es la obra de Tayo Paz, ¿no? Escribí sobre Paz en mi disertación en la universidad y desde que lo leí quedé enamorado de su poesía, ¿no? Pero entré en conflicto con él cuando comencé ya a comprender más su ensayística, ¿no? Esta visión de Paz totalizante, del laberinto de la soledad, el mexicano, ¿no? La Malinche, todos estos mitos que en México están muy arraigados y después yo los empecé a ver ya como mitos muy o demasiado desfasados para lo que es el mexicano contemporáneo, ¿no? Donde ya esos mitos no aplican, creo yo, y se rompen. Entonces, la obra de Paz ha sido y es para la ciudad letrada mexicana el gran paradigma, ¿no? Nuestro premio Nobel, el gran poeta, gran intelectual, con el que siempre se dialoga, ¿no? Hay que dialogar con Paz, ya sea para criticarlo o para dejar con él o para también a veces alabarlo, ¿no? Como pasó hace algunos años con su centenario. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a seguir conversando luego. Vámonos con Álvaro Lozano a Colombia. Él nos presenta también unos relatos importantes, pero primero coméntanos un poco desde qué parte de Colombia, cómo llegas a nuestro concurso. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Eh, yo vivo en Bogotá, en la capital. Yo llego al concurso a través de uno de mis libros, ¿cierto? Un libro sobre César Vallejo. Ujú. Entonces, cuando yo leo el libro de Vallejo, yo comienzo a mirar, digamos, la persona que lo ha escrito, la persona que lo ha editado, y me encuentro pues casi especialmente con el concurso. ¿Cierto? Me llamó mucho la atención, pues porque siendo colombiano, la obra de García Márquez es sumamente importante y representa mucho de lo que es el colombiano y el latinoamericano, ¿no? Ajá. Bueno, ¿tú te dedicas a escribir normalmente, Álvaro? Bueno, yo soy profesor de filosofía en Ujú. un instituto, en un colegio con chicos de 10º y 11º, pero hace algunos años, hace ya casi 15 años, comencé a ser parte de un colectivo literario y a partir de ahí comienzo a desarrollar la escritura, ¿cierto? Entonces, digamos que parte de mi labor, también social, es publicar en periódicos a nivel nacional aquí en Colombia, como son el periódico Desde Abajo o el periódico Periférico. Bien. Bueno, Álvaro nos presenta La visita. Es un relato profundamente emotivo que explora la memoria, el olvido y la conexión humana en el contexto de la enfermedad de Alzheimer. Aureliano Buendía, un hombre que en su juventud fue un prometedor piloto y el primer colombiano en el espacio, ahora vive en un asilo atrapado en los laberintos de su mente deteriorada. Su madre, Úrsula Iguarán, lo visita diariamente trayendo comida y recuerdos en un intento por devolverle fragmentos de lucidez. ¿Por qué utilizaste los nombres exactos de Cien años de soledad con los personajes? Bueno, este fue un ejercicio de escritura que hicimos alguna vez con un grupo de aprendizaje de escritura creativa. Entonces la idea era retomar algunos personajes de diferentes latitudes y diferentes cuentistas. Algunos lo hicieron sobre Julio Cortázar, otros lo hicieron sobre Mario Vargas Llosa. En mi caso tomé Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que me parece una obra, digamos, total, o que intenta mostrar la totalidad del hombre. Y comencé a ver estos dos arquetipos que son Úrsula Iguarán y Aureliano Buendía, ¿no? Entonces, traté de sacarlos de esa cárcel que es la novela terminada y traernos más a una realidad un poco más urbana
y también esa realidad donde la peste del olvido, que yo significo con la enfermedad de Alzheimer, se está comiendo todo, ¿no? Bogotá es una ciudad que se está transformando. Ya estamos ya casi en la mitad de construcción del metro, pero eso también refiere que gran parte de la ciudad se está olvidando, ¿cierto? Lo que eran los lugares comunes, los cafés, incluso plazoletas, la plazoleta, por ejemplo, de los Héroes, que fue derrumbada, la plazoleta del Rosario, que tenía la estatua de Jiménez de Quesada, también fue vandalizada, y de alguna manera nos estamos acostumbrando a ese olvido, ¿cierto? Y por eso retomar estos dos personajes para ampliar la metáfora. Bien, bien. Bueno, luego seguimos conversando un poco más. Vámonos con Horacio Alberto Calcaño, que está en Argentina. Bienvenido. Horacio, ¿en qué parte de Argentina estás? ¿En la capital, en la provincia? Eh, bueno, buenas a todos. Estoy en la provincia de Buenos Aires, en el partido de San Isidro. Bien. Y bueno, ¿Te dedicas a escribir desde siempre o estás haciendo tus pininos? bueno, voy a contar una pequeña anécdota. En el colegio primario me pidieron una narrativa. Yo tendría 10 años y lo que hice fue una poesía. Teníamos un profesor bastante agresivo. Nosotros teníamos 9, 10 años y cuando las cosas no salían como él quería, directamente agarraba la carpeta y la revoleaba por el piso. Y bueno, yo me animé a hacer la poesía, le gustó y me puso un 10. Y empezó desde pequeño esa visión digamos, de ver las cosas de otra manera, ¿no? De otra forma. Y luego empalmé con el Colegio de Abogados de San Isidro. Yo soy asistente notarial y ahí había un jardín muy bonito, una araucaria, y lamentablemente en forma gradual todos los componentes se iban, digamos, se iban yendo, ¿no? Tenían el boarding pass hacia el otro mundo y cuando ya llegó el séptimo y yo era el octavo dije no, me voy. Entonces dejé el taller literario y empecé a escribir por mi cuenta, ¿no? Inclusive este año escribí 3 libros, digamos, son 3 ebooks. Uno es Astrología y el Alma, el otro es Astrología y Secretos de la Carta Natal, y el otro es un libro de cuentos, está escrito en inglés británico, que se llama Masks and Mirrors, Máscaras y Espejos, donde Bien. justamente la persona se ve reflejada en sí misma, pero también ve en los demás su propia esencia, ¿no? Entonces ahí lo empalmo con este tema de los macondos, donde uno está buscando directa o indirectamente la esencia, ¿no? de las cosas. Bien, vámonos al texto. El texto se llama El umbral del espejo. Es una obra que explora la conexión entre lo tangible y lo intangible en la ciudad de Lima, presentándola como un escenario lleno de magia, recuerdos y secretos a través de descripciones poéticas. El texto nos lleva por madrugadas silenciosas, fachadas que reflejan memorias y personajes que encuentran en la ciudad un espejo de sus propias almas. Martina Rojas, Elena Sandoval, Marco Figueroa y Luis Calderón son algunos de los protagonistas que mediante conversaciones íntimas y reflexiones profundas desentrañan la dualidad de la existencia, lo efímero y lo eterno, lo cotidiano y lo mágico. La obra invita al lector a mirar más allá de lo evidente, a descubrir en cada rincón de la metrópoli un testimonio de la humanidad y su conexión con el pasado. Bueno, este es parte del inicio de los textos que nos ha enviado Horacio. ¿Conoces Lima, Horacio? ¿Cómo te inspiraste en esto? Lamentablemente no conozco, pero con mi mujer un día empezamos a ver videos en YouTube al estilo turístico. Veíamos cómo parejitas con motorhomes viajaban por todo el territorio andino y bueno, eso hizo con que se despertara en mí una llama, una curiosidad, y reconozco que no sabía que Perú era tan bonito, inclusive esos colores que tienen, digamos, hay algunos lagos que por influencias generales tienen un color turquesa o un color especial,
que a mí me llamó mucho la atención y que me invita a la magia, ¿no? Además de la conexión con los incas, el dios del sol, el Inti, y la historia, ¿no? De Pizarro, digamos, el saqueo del oro. El color dorado está muy relacionado, ¿no? Es lo que veo. Y por ahí nació esta inspiración. Bien, Sí. bien, Horacio. Luego vamos a seguir ahondando un poquito más. Vámonos a presentar a nuestra participante más joven, que es Emilia Valentina Hinojosa Salirrosas. Ella solamente creo que tiene 14, no llega a los 15. Y como este concurso pues no cierra las puertas a nadie, absolutamente todos pueden participar, pues vamos a conversar un poquito con Emilia. Emilia, ¿desde cuándo escribes y por qué escribes? ¿Por qué te gusta escribir? Bueno, yo escribo desde que tenía 8 años y pues ahí me apasionó mucho escribir, ya que escribía de mi vida, de las cosas que me pasaban y también me inspiraba de todo a mi alrededor, la verdad, de las cosas que pasaban en mi escuela, de algunas cosas que yo veía y demás. Ajá, ya, bien. Por ejemplo, ¿qué cosas te gustan y qué cosas te disgustan de la vida? A mí me gusta estar tranquila, también a mí me gusta leer y escribir en mis tiempos libres y a veces también dibujar. Dibujar también, bien. Ahora, cuando tú ya nos presentas tu narrativa, pues hay algunas cosas profundas. Vamos a darle un contexto y tú me vas diciendo algunas cositas, ¿eh? Por ejemplo, el título es La otra dimensión. Es un relato que explora los límites del odio, la venganza y las consecuencias de los deseos oscuros. ¿Qué deseos oscuros tú conoces, Emilia? Algunos deseos oscuros que podría ser como ya había dicho lo de la venganza, lo de querer desear el mal a alguien ¿Alguna vez cuando has sentido venganza por algo? ¿Qué cosa que de quién quieres vengarte o alguien se ha querido vengar de ti? ah, es un sentimiento que a veces siento que del cual no mucho se habla, pero varias personas han sentido ese sentimiento de querer vengarse de cualquier injusticia que ven. Ajá, pero tú en lo particular no lo has sentido, ¿no? No, no Ujú. muchas veces. Ok. Bueno, el protagonista, marcado por el dolor de perder a su padre y la difícil convivencia con su media hermana Inés y su padrastro, desarrolla un profundo resentimiento hacia ellos. Este odio lo lleva a interesarse por una leyenda urbana conocida como la otra dimensión, un lugar donde se puede pedir a una entidad llamada el roba almas que cause sufrimientos a otros. Eh, ¿Cómo nace esa idea? Esa idea más bien viene de algunas leyendas urbanas que he leído de varios historias de terror. Y pues el roba-almas es como una inspiración de estas leyendas urbanas, ya que el roba-almas lo que hace es aprovecharse del alma que ha entrado dentro de la otra dimensión y también se absorbe sus sentimientos, se alimenta de los sentimientos malos, según como yo lo he escrito en mi cuento. Ajá. Y para ti, ¿qué crees que es el alma? El alma, en realidad solamente me refería a la persona que entra dentro de la otra dimensión y de lo que se empieza a volver, porque en el cuento se ve de que entra y de que al final termina, no al final, o sea, después de conversar con el roba almas y de que le diga que ya no puede volver, empieza a vagar como un alma en pena dentro de la misma dimensión propia. Ajá. Bueno, acá el protagonista decide probar la leyenda, ¿no? Y tras cumplir los pasos necesarios llega a la otra dimensión, un lugar oscuro y desolado lleno de almas en pena. Allí encuentra al roba almas, una figura siniestra que se alimenta de los malos sentimientos y las almas de las personas. ¿Alguna vez has tenido pesadillas, algo así? O simplemente esto es parte de tu curiosidad? También a veces he tenido pesadillas así y he soñado con algunas cosas que tal vez puedan influir dentro de la historia. Y a veces también me he inspirado de las propias leyendas que he escuchado a lo largo de mi vida, pero no tanto con las pesadillas. Ujú.
Mejor son las quesadillas, que te comas unas cuantas quesadillas, son sabrosas. Olvídate de las quesadillas. Bueno, luego seguimos conversando, Emilia. Vamos a regresar a José Carreño, de México. José, en estos tiempos pues estamos haciendo estas entrevistas porque estamos totalmente rodeados de lo que significa en la era de la robotización, ¿no? De la inteligencia artificial. ¿Cómo haces para evadir y centrarte efectivamente en algo propio, auténtico a la hora de escribir? Sí, bueno, es muy difícil, ¿no? En este tiempo, como bien lo mencionas, ya que es prácticamente imposible evadir, ¿no? Evadir la tecnología, la inteligencia artificial y cualquier instrumento que te pueda ayudar o asistir, ¿no? A escribir. Pero pienso que sí, tenemos que enfocarnos como escritores y enfocarse en las emociones, ¿no? En lo que te interesa, en los miedos, en las pesadillas, en el amor, en lo que te hace ser humano y sí usar quizá como herramienta la tecnología, pero no como el centro, ¿no? Sino más bien como una herramienta que te pueda ayudar a expander este duende creativo. Pero definitivamente es muy complicado. Yo como profesor con mis estudiantes es muy difícil, por ejemplo, evadir, ¿no? En los textos que escriben es muy obvio que usaron alguna tecnología, entonces es muy difícil evadirlo y creo que más bien la discusión sería más bien cómo usarlo para, para que no tome este rol protagónico y más bien que siga siendo una herramienta, lo cual creo que es maravilloso como herramienta, ¿no? Ajá. Ahora, algo corto sobre qué técnicas literarias utilizaste para combinar la poesía y la narrativa en la misma obra. Eh, bueno, el canon está roto, ¿no? Decía Harold Bloom que el canon está roto, entonces la división de géneros creo que ha sido superada, me parece, aunque la novela principalmente, ¿no? Que es el gran género que abarca todos los géneros, pero en la narrativa, en los cuentos, eh, soy un escritor que se enfoca en lo específico, no un escritor que se enfoca en la gran fotografía, sino en un elemento particular, ¿no? Como se puede notar en los textos. Y la prosa, especialmente en el microrelato, es muy cercana en la poesía. Es posible transgredir esas fronteras literarias. Y cuando escribía un relato, por ejemplo, el de Sopa de Letras, el protagonista que no puede comprar su libro de antología de poesía, en el siguiente texto creí que era oportuno escribir un poema, ¿no? Algo que reflejara esta secuencia, esta fluidez del texto poético en el cuento anterior. Ajá. ¿Por qué elegiste el título Un Mundo Raro? ¿Qué relación tiene con los temas de la obra? Pienso que porque son textos muy no homogéneos, son textos aparentemente dispersos, pero que si los ves de manera como un rompecabezas, el lector puede armarlos y puede percibir que hay un elemento central, ¿no? Que el que yo quise dar fue el de la identidad, cómo la identidad tiene diferentes facetas, la identidad tanto personal, biográfica, como literaria y también afinidades literarias. Y Bien, esto es raro, creo yo. bien, bien, José. Bueno, vámonos con Horacio a la Argentina. Horacio, también la misma pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto tú estás siendo acosado de pronto o tentado por la inteligencia artificial? Aunque por ahí nos decías que desconocías mucho de la tecnología, incluso del celular y todo eso, ¿no? Pero tal vez te llama la atención. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, en general tengo una negativa, ¿no? Una adversión. No niego que para algunos o para la ciencia pueda ser una herramienta útil, pero voy a contar una pequeña anécdota. No tan larga, no tan larga, por favor, Horacio. Correcto. Cuando yo era pequeño, mi hermano era sonámbulo y se levantaba no con los brazos tendidos, sino se levantaba como una persona normal, bajaba 3 escaleras, luego se servía una bebida y luego volvía a subir las 3 escaleras y cuando se acostaba
empezaba a hablar en un idioma que yo no conocía, pero ese idioma tenía sintaxis, tenía fonemas perfectos. No era latín, no era hebreo, no era arameo, no era nada de lo que yo podía llegar a. Entonces, ahí empecé a indagar un poco sobre la mente humana y aprendí desde chiquito lo que es lo que ahora llaman mindfulness. Yo lo practiqué desde muy pequeño, tenía ya 14 años y estaba en el momento presente, y a partir de ahí creo que empezaron a desarrollarse células del consciente derecho, donde yo en este momento tengo lo que sería un pensamiento lateral. Es decir, ser creativo para mí me trae mucho placer y siempre trato de hacer las cosas de otra manera. Cuando ahí me dicen algo, digo, puede ser, pero déjamelo pensar. Bien, bien, Horacio. Bueno, gracias por tu participación. Nos vamos con Álvaro Lozano a Colombia. Álvaro, ¿qué significa para ti la escritura como acto creativo? ¿Es una forma de explorar tu identidad o de comunicarte con el mundo? Bueno, en mi caso, pues yo vengo de una disciplina que es la filosofía, donde de alguna manera se combina el pensamiento sistemático, el pensamiento muy ordenado, con la imaginación. Entonces yo creo que la escritura para mí siempre ha sido una manera de comunicarme con los otros, pero también rompiendo paradigmas frente a la realidad que vivimos. Por ejemplo, en nuestro país, que es un país que lleva 70 años en conflicto, donde la política, donde de alguna manera los paradigmas nos dicen esta es la realidad que te toca vivir y que nos toca vivir. Entonces, digamos, de alguna manera escribir es un acto de libertad que nos permite romper y comenzar a resignificarnos y reinventarnos el mundo. Ujú. Por ejemplo, tienes ahí una parte importante, ¿no? Que dice, ¿qué sentiste tú cuando ese momento de lucidez de Aureliano Buendía fue un punto de inflexión emocional en la historia? Coméntanos un poco sobre ese momento. Y claro, eso también nos representa a mucha gente que puede tener alguna salida a sus problemas, ¿no? Sí, en el cuento siempre vemos cómo Aureliano es una persona muy importante, es la persona que, digamos, de una u otra manera vive de su pasado, pero en el momento en que su madre bota este muñeco, este juguete en un paracaídas y él recobra la memoria y él tiene ese momento de lucidez, yo considero que es como ese momento donde nosotros podemos reconocer el mundo, como planteaba Walter Benjamin, ese momento de epifanía, ¿cierto? Nosotros vemos en diferentes escritos que están esos personajes que tienen una vida normal, ¿no? Digamos, en busca del tiempo perdido, cuando rompe esta Magdalena y comienza a recordar, o en un cuento que para mí es fundamental, que es el Inmortal de Borges, este hombre, este troglodita que comienza a ver la lluvia y de pronto recuerda que él es Homero y que él escribió la Ilíada y la Odisea. Para mí ese momento de epifanía es muy importante porque nos pone en contacto con nuestra propia realidad humana y frente a lo que preguntabas ahorita, por ejemplo, frente a la inteligencia artificial, es lo que nos diferencia de esas inteligencias, es que nosotros podemos ponernos en contacto con nuestra realidad profunda que le hemos llamado el alma. Bien, bien, Álvaro. La IA, ¿cómo la ves? En pocas palabras, ¿qué nos dirías rápido? Qué pena, ¿me puedes repetir la pregunta? Sobre la IA, la inteligencia artificial. Bueno, yo ¿Te creo preocupa? que, bueno, sí, obviamente cuando, como planteaba José, uno ya encuentra que ya la gente ni se esfuerza en escribir un texto, simplemente tú metes dos términos y te saca textos de 30 40 páginas, incluso con mejor bibliografía de la que uno podría haber leído, pero eso también nos quita la dimensión creativa, ¿no? Yo me imagino a García Márquez sentado en una mesa vieja en Ciudad de México, creando Cien años de soledad, o Borges en su apartamento en Buenos Aires lleno de goteras, sacando de su mente las cosas que ellos incluso no se habían imaginado, el libro de arena o la casa tomada por fantasmas en el caso de Cortázar. Y yo dudo muchísimo que la inteligencia artificial, por lo menos en los siguientes 30 años,
llegue a eso. Y eso yo creo que nos diferencia y nos hace seguir siendo humanos, ¿no? Desde esa huella que dejamos en una caverna en el África, en nuestro comienzo de la humanidad hace 30.000 millones de años, Bien. hasta el niño que está rayando una pared ahorita con crayones, eso nos hace humanos y eso yo creo que no lo va a alcanzar la inteligencia artificial. Bien, gracias Álvaro. Vámonos con Emilia. Emilia, ya para ir cerrando nuestra presentación, recuerden que Emilia es la más joven. La pregunta para Emilia sería, ¿tuviste alguna inspiración literaria o artística específica al escribir este texto? Por ejemplo, algún autor, obra o experiencia personal. Pues la verdad la mayoría de los cuentos que escribo están inspirados en mis experiencias personales, no necesariamente de otros autores. Mayormente son cosas que me pasan en mi colegio, en mi vida. También a veces de lo que sueño y de lo que me pasa. Ujú. ¿Hay mucho odio en lo que te circunda, mucha venganza, dirías tú, en tu colegio? No solamente lo que yo escribo con algunos relatos relacionados con el odio y eso son sentimientos que a veces se sienten como cualquier ser humano, solamente que yo lo trato de profundizar un poco más para que la gente vea de que a veces esos sentimientos es normal sentirlo, pero no es correcto hacer las acciones que llevan a herir a otras personas. Eso es a lo que me quería referir. Ajá. ¿Qué significa para ti la escritura como acto creativo? Ahora que hay inteligencia artificial, por ejemplo, el profesor te manda una tarea, ¿recurres a la inteligencia artificial o no? La verdad para mí sobre la inteligencia artificial, yo tengo como una opinión neutra, la verdad. Porque si bien la IA te puede servir solamente como apoyo de ideas, no puedes volverte independiente, no puedes volverte dependiente de eso solamente. La IA te puede ayudar a apoyarte para solamente tener ideas y demás cosas más, no solamente para depender de eso. En mi colegio me han explicado de que la IA no es una herramienta que la que debes de depender 100%, ya que todos tenemos una gran capacidad cerebral para poder hacer las cosas por nosotros mismos. Bien, bien. Gracias, Emilia. Gracias, José Carreño de México, Horacio Alberto Calcaño de Argentina, Álvaro Lozano de Colombia. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña plática y bueno, vamos a ver cómo va en la evaluación del jurado. Y gracias por participar y a pasar la voz de que tenemos que hacer un eco más grande todavía de lo que significa nuestra literatura y no desmayar ante lo que se viene, porque la inteligencia artificial nos rodea y como dice Emilia, pues hay que saberla usar nada más y no depender de ella. Un abrazo a la distancia. Gracias México, gracias Argentina, Colombia y sobre todo pues Perú. Ahí tenemos en el fondo a Machu Picchu. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Jorge, y gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Mi corazón arde, Cusco se alza, majestuoso ande con su eterna grandeza. Fortalece erguida con savia andina, sin ruedas solo fuerza y sabiduría, testigos de una histórica maravilla. Machu Picchu, joya entre las nubes, santuario de piedra, misterios sin urbes, irrigaciones que nutren la fértil tierra, agricultura que florece en andenes, legado del pueblo amado en la sierra. Machu Picchu, joya entre las nubes, santuario de piedra, misterios sin urbes, irrigaciones que nutren la fértil tierra, agricultura que florece en andenes, legado del pueblo amado en la sierra. Gente de Cusco, escultor de milenios, cargas en hombros, enigmas de ancestros, ultrajes oprobios, pero siempre sabios. Con tu aymara y tu pecho y tu silencio, eco andino que resuena en los valles. Underneath the twilight glow, secrets only we could know. In the dark our feelings show, all the places we will go. Sabiduría que brota de tus riachuelos,
triunfador en la adversidad constante. Rindes culto a Dios con tu madre tierra. Cusco y Machu Picchu, símbolos de vida, coros de un pasado que vive en el presente. Así, en la cumbre de los Andes, Cusco y Machu Picchu brillan sin cesar. Fortalezas y campos, testigos de grandeza. Un pueblo que a pesar de todo sigue adelante, con su espíritu indomable siempre triunfante. Gente de Cusco, escultor de milenios, cargas en hombros, enigmas de ancestros, ultrajes oprobios, pero siempre sabios. Con tu aymara y tu quechua y tu silencio, grito andino que resuena en Urubamba. Underneath the twilight glow, secrets only we could know. In the dark our feelings show all the places we will go. Sabiduría que brota de Micaela y Tupac Amaru con su madre tierra. Cusco y Machu Picchu, símbolos de vida, gritos de un pasado